para entender lo que pasó entre el 60 y el 70 es relevante saber qué pasó en ese primer año de la década. Cristóbal, ¿cómo se vivía en el Chile de aquel entonces? Un poco poniendo en contexto lo que la Delfa nos explica. Sí, ¿Cómo era el Chile de 1960? Muy vaga, no me pide ninguna precisión. No, pero es muy interesante lo suyo. Chile era un país bastante retrasado desde el punto de vista económico. Teníamos desde hacía 20 años varios problemas. Desde la década de los 40, producto de la Segunda Guerra Mundial, veníamos con una enfermedad crónica en nuestra economía que era la inflación. La inflación de 2 dígitos, en la década de los 50 llegó al casi el 100% en algún momento. Era una situación bastante complicada. Pero ¿eso en qué se traducía en el día a día? Un costo de la vida altísimo, súmale a eso también bastante pobreza, desigualdad. Desigualdad, pero ya... Era bastante complejo, y además también porque había una gran diferencia entre lo que era la vida urbana, donde evidentemente tú también tenías, ámbitos de pobreza, pero con lo que era la vida en el campo, porque el campo chileno vivía en el siglo XVII, mientras que... En algunos aspectos, perdona que te interrumpa. No, pero fundamentalmente desde el punto de vista tecnológico, sí, o incluso también... Pero en el pensamiento y en el lenguaje no. Aunque también ocurría algún problema, digámoslo, desde el punto de vista de las relaciones del trabajo dentro del agro. Eventualmente eso se tratará de resolver con la reforma agraria. Pero, y por otro lado, también está el temas que tienen que ver con lo cultural, con lo social, etcétera. Desde el punto de vista cultural, bueno, efectivamente Chile era un país que recibía las influencias desde Estados Unidos y Europa fundamentalmente. Compartíamos, por desgracia, no mucho con nuestros vecinos, a pesar de que existía cierto entrecruzamiento. Y por otro lado también, y bueno, como lo que comentaba doña Delfina, el problema es que también la sociedad chilena era una sociedad bastante estratificada. Tú tienes un grupo dirigente, llamémoslo así, una oligarquía en definitiva. Los dueños. Claro, que eran dueños del país, digámoslo, desde el punto de vista de las industrias, así como también de la tierra. Tienes una clase media que surge fundamentalmente a finales del siglo XIX, principios del XX, que se ha educado al amparo del Estado y que ha surgido bastante bien, pero que trata de alguna manera de equipararse a la oligarquía. Y por otro lado tienes un grupo bajo, un trato bajos, digámoslo, que por desgracia vivían todavía muy postergados. Entonces, esa es más o menos una fotografía del país. Tecnológicamente, y con esto termino, somos un país también ahí como que tratando de modernizarnos fundamentalmente, porque hay toda una idea de políticas más que política, de industrializar al país desde adentro, con resultados bastante dispares, pero hemos logrado de alguna manera montar alguna industria que produce bienes de consumo, fundamentalmente televisores, automóviles, etcétera, pero por desgracia no hemos dado el paso que es el que se esperaba de crear bienes de capital, es decir, bienes que te permiten crear aún más bienes, digámoslo, más dinero, etcétera. En ese contexto, un país